Aleluya. Dios le ama a mi hermano de nosotros para que junto con él nos reunamos la palabra. Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Tarde, digamos, porque estamos poco temprano en la mañana, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos que desde la mañana estamos en este lugar, ¿verdad? Haciendo ese esfuerzo, ese sacrificio, ¿verdad? Donde, hermanos, pues yo me he sentido libertado, así que mi cuerpo bien libertado. Hay muchas veces, hermanos, que venimos con un sueño a la iglesia y venimos de mañana, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos liberta por completo, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes que está en esta tarde, en este lugar, que ha venido pues a gozarse delante de nuestro Señor, ¿verdad? Dios bendiga, hermano pastor, ¿verdad? Y aún cada privilegio que se le ha encomendado a usted también en esta tarde, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, hermanos, en esta tarde pues vamos a estar predicando su palabra, ¿verdad? Dios bendiga, ¿verdad? Mi hermano que está viendo, mi hermana, el testimonio, ¿verdad? Nomás un consejo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una debilidad, hermanos, esa debilidad tenemos que ponerse en las manos de Dios para que el Señor nos liberte, ¿verdad? Y fíjense, hermano, que los ayunos de eso se tratan, de traer esas debilidades a nuestro Señor. Nuestra debilidad tenemos que traerse a Él, y esa es la forma que hacemos los cristianos, ¿verdad? Pero muchas veces nuestras debilidades nosotros las cargamos nosotros mismos, y es ahí donde muchas veces fracasamos. Pero si buscamos al Señor, hermanos, y ponemos todas esas cargas en nuestras debilidades, el Señor nos va a libertar, hermanos. Y no lo vamos a ir fácilmente a las cosas de este mundo. Como hacía nuestro hermano Isidro, ¿verdad? Que cuando la puerta se cierra, dicen muchos más quieren entrar, pero ya no van a poder, ¿verdad? Y es hoy, cuando nosotros, dice hermano Isidro, que tenemos la oportunidad de entrar. Y a veces tenemos la oportunidad de salir también. Y entramos y salimos, entramos y salimos. Pero va a llegar un momento donde la puerta va a cerrar y nos vamos a quedar afuera y ya no vamos a poder entrar. En esta tarde, hermanos, vamos a compartir una palabra, ¿verdad? Muy bonita que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y ante todo, pues, esto, hermanos, qué bonito fuera que estuvieran amigos en este lugar, ¿verdad? Para que escucharan la palabra de Dios, ¿verdad? Para escuchar, hermanos, lo que Dios ha hecho en ustedes y en mí, ¿verdad? Busque ahí, hermanos, en la palabra de Dios, en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses vamos a estar meditando en esta tarde, hermanos. Colosenses 2. Estos libros, hermanos, son bien cortos, ¿verdad? Pero son unos libros muy bonitos, ¿verdad? De mucha sabiduría, ¿verdad? Y entendimiento, ¿verdad? Para con nosotros. Colosenses 2, vamos a estar leyendo su versículo 1 y 2. Cuando se lo encuentra, se pone en pie, hermano, en referencia a nuestro Señor. En esta tarde la palabra va a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: porque quiero que os sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Amén. Hasta ahí leímos dos, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, en esta tarde la vamos a estar meditando, ¿verdad? Bajo un tema: cualidades para ser cristiano. Hoy en día, hermanos, muchos suelen llamarse cristianos. Hoy casi todo el mundo se llama cristiano. Hoy a la esquina se levanta un par de locos, como dicen, que ya son cristianos. Pero en esta mañana vamos a leer tres cualidades de muchas cualidades que hay para ser cristiano, ¿verdad? Porque el ser cristiano no es solo estar acá en la iglesia. Yo creo que ahorita acá todos somos cristianos, pero si no tenemos una de estas cualidades, es que no somos cristianos. Muchas veces lo que somos fanáticos, ¿verdad? Como hablaba el hermano en la mañana del fanatismo también, ¿verdad? Y para empezar en esto, de estas cualidades, hermanos, para ser cristianos, hermanos, primeramente tenemos que entrar en una obediencia para ser cristianos, ¿verdad? Pues usted puede decir: no, si yo soy obediente. Pero, hermanos, para la obediencia y para todas estas cualidades también hay un testimonio, el ejemplo que usted está dando, ¿verdad? Hermanos, cuando el hermano decía por ahí, ¿verdad? Hoy hemos decidido hacer de esta manera, y cuando usted murmura y reniega, usted no tiene unas cualidades de ser cristiano. Porque cuando usted ya murmura con lo que ya establecieron, por ejemplo, el cuerpo oficial, y usted está murmurando, usted no tiene la cualidad de ser cristiano. A veces las palabras
fuerte, pero en esta tarde no estamos tratando, ¿verdad?, de ofender a nadie, sino vamos a hablar de estas cualidades, ¿verdad? Como primer cualidad, hermanos, que vamos a estar hablando hoy en esta tarde, ¿verdad? Cuando hablamos de cualidades, usted ya sabe qué es una cualidad, ¿verdad? Es una transformación de una persona, ¿verdad? Cuando cambia, o el cambio de una persona, ¿verdad? Por eso les decía que bueno es cuando están los amigos, están escuchando esta palabra, ¿verdad? Cuando estamos hablando de este cambio de persona, ¿verdad? Es cuando usted y yo venimos a los caminos de Dios. Cuando nosotros no habíamos venido a los caminos de Dios, hermano, usted y yo éramos otra persona, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos, hermano, para ser cristiano, usted ya es otra persona. Esas son las cualidades, ¿verdad? Una transformación de una persona, ¿verdad? Para una transformación de esta persona, lo primeramente es creer. Porque si nosotros no creemos, hermano, no podemos ser cristianos, ¿verdad? Si nosotros no creemos en Dios, no podemos ser cristianos. Hoy en día hay mucha gente que no cree en Dios, pero dicen que son cristianos. A ver cómo es eso, ¿verdad? Pero para tener estas cualidades, para poder ser cristianos, hermanos, cuando venimos a Cristo por primera vez, ¿verdad? Hemos creído tal vez en la cualidad de un cristiano. Porque ¿cómo puede venir un amigo a las cosas de Dios, verdad? Tiene que haber un cristiano que le haya hablado de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero para que este amigo pueda ir a los caminos de Dios, primeramente tiene que creer. El primer punto a creer es en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde dice la palabra que dice que Él estaba desde antes que usted y yo fuésemos creados. Pero hoy en día, hermano, hay tanta doctrina, hermanos, que la gente se está basando y está peleando por el Antiguo y Nuevo Testamento. No, que yo pertenezco al Antiguo Testamento. No, que yo pertenezco al Nuevo Testamento. Y hay una cosa, hermano, cuando nosotros estamos negando esto, estamos negando a nuestro Señor Jesucristo, cuando la palabra de Dios dice que Él fue creado primero que nosotros y antes dice que todas las cosas. ¿Por qué es que nosotros creemos en Cristo? Entonces, es porque Él fue creado primero, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, hermano, vino, dice la palabra, a salvar todo aquello que se había perdido. Pero cuando nosotros tomamos una cualidad de una transformación de persona, porque nosotros antes estábamos perdidos. Por eso dice el texto ahí, ¿verdad? Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, hermano, que aquí hay, por eso es que aquí hoy en día existe, hermano, una discriminación entre los cristianos. Y esta discriminación va, porque hoy, hermano, cuando un cristiano anda en pecado, todos le condenamos. Y a veces usamos argumentos bíblicos para condenar a cada persona, pero muchas veces los usamos sin entendimiento, ¿verdad? Porque no hemos conocido a Cristo, que Cristo dice que fue creado antes que nosotros, ¿verdad? Y como dice su palabra, ¿verdad? Y muchos lo estamos basando en eso, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que cuando todos pecaron, dice que estaban destituidos. Y esta es una cualidad de que a usted y yo los ha transformado a ser una nueva persona. Porque dice que cuando nosotros pecamos, nosotros estamos fuera de Dios. Pero cuando entendemos y conocemos que Cristo vino a dar su vida por usted, por mí, entonces nosotros tomamos una de estas cualidades que es nuestra transformación, ¿verdad? Y este entendimiento viene a cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano? Porque es que nosotros hemos creído en el Evangelio de Cristo. Pero ¿por qué nosotros creemos en el Evangelio de Cristo? ¿Por qué no somos de aquella religión mejor que creen solamente en Jehová? No, hermano, es porque quien vino a morir por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo, permitido por Dios Padre. Y eso es lo que tienen que reconocer usted y yo. Porque cuando todos pecaron, dice, estamos destituidos, ¿verdad? Pero el Señor tuvo una gran misericordia, dice la palabra de Dios, y nos ha perdonado. Pero para este perdón, hermano, entre nosotros, ¿verdad? Lo que tiene que haber es una reconciliación con Dios, de la palabra de Dios, y con los hombres. Y es ahí donde muchas veces fallamos nosotros, ¿verdad? Que no queremos llegar a estos puntos. No queremos reconciliarnos con Dios y por eso mejor nos quedamos como estamos, ¿verdad? En la vida tal vez hay un obstáculo que a usted no lo deja caminar o no lo deja transformarse a una cualidad de esta. Principalmente, hermano, una cualidad de esta que estamos hablando, hermano, o de esta transformación que no queremos tomar muchas veces, porque a nosotros nos gustan las cosas que no van conforme a la palabra de nuestro Dios. Primeramente, hermanos, si lo vamos a basar en esto, vamos a estar hablando también de los deseos de esta carne, ¿verdad? Es que los deseos de esta carne no solamente es fornicar o adulterar,
deseos. Muchas veces cuando nosotros hablamos de deseos de la carne, la gente piensa que vamos a hablar del adulterio de la carne. No se está hablando de eso en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando uno, hermano, un amigo viene a los caminos de Dios, viene a tomar una de estas cualidades y comienza con una de estas, la transformación, porque ha creído en Cristo Jesús, como usted y yo lo hemos querido. Así que en esta tarde, hermano, vamos a estar hablando de estas 3 cualidades para ser cristiano. Si usted no se encuentra en ninguna de estas, preocúpese y trate la manera de tomarlas, ¿verdad? Estas son 3 de muchas que pueden haber, ¿verdad, hermanos? Por eso dice la palabra en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Para poder llegar a una iglesia, hermano, nosotros primeramente tenemos que saber estas cualidades. Reconocer que quien está aquí en la iglesia es Cristo. Aquí no venimos por un hombre, no venimos por hermano, por el diácono, por el pastor. Venimos porque dice la palabra que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y cuando reconocemos que Cristo es el que está acá, entonces nosotros vamos a tener una transformación. Por eso decía ahí en el 15, ¿verdad? Dice que ante todo dice que Él es desde la creación. Y cuando nosotros creemos que Él ha hecho la creación de nosotros, entonces nosotros tenemos una fe en nosotros, y es la fe en la que usted lo hace cambiar. Porque este evangelio, hermano, que Cristo vino a traer, dice que vino a traer a todo el mundo. Pero hay una cosa muy importante, ¿verdad? Que si este evangelio llega primero a nosotros, somos nosotros que debemos de impartirlo también, ¿verdad? El evangelio que Cristo impartió. Pablo estaba enseñando, hermanos, a estos varones, ¿verdad? Cuando dice que estaba encarcelado, ¿verdad? Cuando conoció a aquellos personajes, aún dice que hasta Lucas, el médico, conoció en la cárcel, ¿verdad? Y Pablo está dando ejemplo, ¿verdad? Porque cuando nosotros tomamos esta primera cualidad, el primer paso que usted da, hermano, es un testimonio que Dios lo ha cambiado. Ustedes dicen a aquel hermano se hizo evangelio y cambió. Esto, hermano, nos hace a nosotros tener esta cualidad, ¿verdad? Y que los demás tomen ejemplo de nosotros. Y a usted, cuando usted tiene cualidad y está cambiado, lo ponen en alto estima. Porque la palabra dice tener alto estima, dice aquellos que nos presiden, ¿verdad? Aquellos que están haciendo bien la voluntad de Dios, dice que tenemos que tenerlo en alto estima, ¿verdad? ¿Cómo usted, hermano, va a hablar bien de un hermano que no está bien en la obra de Dios? No va a hablar bien con tus malos amigos, ¿verdad? Pero como cuando nosotros venimos a Cristo, la primera cualidad de esta es la transformación de nosotros hacia la iglesia del Señor Jesucristo, porque estamos creyendo que Cristo dice que es la cabeza de la iglesia también. Pero eso, hermano, que los cristianos somos diferentes a lo que éramos antes. Antes usted era un borracho, usted tal vez era un ladrón, un homicida. Quizás aquí no hay homicida, pero en muchas iglesias hay gente que ha sido homicida. Pero ahora, hermano, que en Cristo venimos y tomamos esta primera cualidad, lo primero que hemos tomado es nuestra transformación. Hoy ya somos otra persona en Cristo Jesús. Porque mediante este entendimiento y conocimiento nosotros cambiamos, ¿verdad? Y a través de que usted recibió esta palabra, ¿verdad? Porque antes que usted cambiara, hubo alguien que cambió primero que usted. Hubo alguien que a usted le enseñó. A través de alguien usted oyó esta palabra. Aquí hoy en día no se le ha predicado la palabra, pero mucho mejor huyen. Aún los cristianos que se han quedado mejor huyen. Cuando nosotros estamos caídos muchas veces decimos, yo para qué voy a estar en la iglesia si yo vengo bien con Dios. Pero como decía el hermano, ¿verdad? ¿Qué hace con quedarse en su casa? Estando en la iglesia nosotros, hermanos, el Señor, pues va a ver el esfuerzo que usted puede hacer, usted y yo, ¿verdad? Aquel problema que usted no lo vea, pero que estando en la iglesia, el Señor va viendo el esfuerzo que usted tiene de estar en este lugar. Y usted va a tomar una de estas cualidades si no la ha tomado, ¿verdad? Que es la transformación de una persona, ¿verdad? Por eso somos diferentes cuando estamos. Colosenses 1:21 dice, hermanos,
Colosenses 1:21 dice: y vosotros también, dice, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os reconciliamos. A eso vamos, hermano. Que cuando venimos del mundo, ¿verdad? Venimos a la transformación, pero después dice la palabra de Dios, dice: y vosotros también, que en otro tiempo éramos extraños, ¿verdad? Bien extraño que venga una persona acá, tal vez, hermano, la vamos a ver toda manchada de su rostro, ¿verdad? La vamos a ver extraña, ¿verdad? Pero con el tiempo podemos ver que esta persona Dios la ha transformado, Dios la cambia, ¿verdad? Y entonces es allí porque sabemos que esta persona tal vez ha venido a reconciliarse con Dios. Es como el borracho que anda bola ahí en la calle, ¿verdad? Por un momento que tal vez Dios le toca y viene a reconciliarse con Dios. Entonces esta persona ya no va a ser extraña, ¿verdad? Como dice: y vosotros también, que eran en otro tiempo de extraños y enemigos. Miren cómo dice la palabra de Dios. Dice: cuando nosotros andamos fuera de Dios, somos enemigos de Dios. Y mira una cosa, le voy a decir, hermano. Dice que Dios castiga a sus enemigos. Dios se enfurece con sus enemigos. Y es donde llega la ira de Dios al enemigo de Él. Por eso nosotros como cristianos, cuando tomamos esta cualidad de esta transformación, nosotros venimos a ser amigos de Dios. Cuando usted es amigo de Dios, hermano, usted es diferente. Su forma de caminar es diferente, porque ahora usted es amigo de Dios y Dios le está respaldando, ¿verdad? Por eso dice ahí, ¿verdad? Dice que nosotros, éramos, extraños, dice la palabra de Dios, y enemigos de Dios. Pero ahora dice, cuando el Señor, ¿verdad, hermano, los ha convertido, ¿verdad? Otro programa dice que éramos enemigos éramos enemigos, dicen, en vuestra mente. Nosotros, hermanos, cuando andamos alejados de Dios, nuestra mente anda criticando a medio mundo. Con nuestra mente queremos matar a todo el mundo, queremos hacerle daño a todo el mundo, queremos hacerle daño al hermano, a todo el mundo queremos hacerle daño, hermano, porque nuestra mente solo anda pensando maldad y cometer pecado. Y estamos alejados de Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando nosotros, hermanos, dice: ahora os has reconciliado en su cuerpo carne por medio de la muerte, para presentarlo, dices, sin manchas, irrepresibles delante de Él. Cuando venimos y nos transformamos, dice que nuestras manchas, nuestras maldades, hermanos, nuestra mentira, y nosotros los transformamos en esa primera cualidad, dice que nosotros ya no somos iguales. Ahora somos, dice, igual a Él, ¿verdad? Que Dios dice la palabra de Dios que es manso y humilde, ¿verdad? Cuando nosotros practicamos esta humildad y esta mansedumbre, hermano, entonces estamos tomando nuestras cualidades, ¿verdad? Por eso tome, si usted tiene esta cualidad, y si no la tiene, procure hacerla. Primeramente transformándose, cambiar. Porque al estar en la iglesia, como les digo, todos los podemos llamar cristianos, pero si no somos transformados a otra persona, en vano somos cristianos por nombre. Como muchos en este mundo se llaman ser cristianos, ¿verdad? Cristianos paganos. Hay muchos catenchores que están predicando en la iglesia, ¿verdad? Hay mujeres todas aventuras predicando esta palabra. No, ¿qué cualidad de cristiano? ¿Cuál es la transformación que tiene con el mundo? ¿Cuál es la diferencia que puede haber? Esta palabra que no les gusta a todos, hermano. Por eso dice la palabra: es necesario que padezcamos todo este evangelio, porque no a todos les va a dar esta palabra de transformación. Pero cuando hagamos estas cualidades, usted está tomando esa primera transformación, ¿verdad? Nos vamos a basar en la siguiente cualidad, hermanos. Segunda cualidad, ¿verdad? Hay cambios en nosotros. Y este cambio, hermano, usted lo toma mediante su comportamiento, mediante su testimonio, mediante cómo usted se conduce en su forma de vivir con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos, con los amigos y con todo, hermano. Ahí toma esta cualidad usted, ¿verdad? Toma este cambio que hay entre vosotros. Dios, hermano, yo no conozco su corazón, no conozco su forma de vivir, pero Dios la conoce, como usted está conduciendo delante de Él, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios aquí que: apartados de mí, hacedores de maldad, echados al lago de fuego. Hermano, cuando nosotros no tomamos una de estas cualidades, ¿verdad? Porque el Señor nos da advertencia para poder estar en Él. Es que Dios no es malo, hermano, pero sí dice la palabra de Dios que Dios es vengador. Y eso tengámoslo por seguro, hermano. Dios es vengador y dice que Él se venga de
sus enemigos. Pero si nosotros somos amigos de Él, Él nos los va a dejar perecer a nosotros, hermanos. Por eso dice, hay cambios en nosotros. Porque antes, hermanos, buscamos satisfacerlo en los deseos de nuestra carne. Cuando hablamos de carne, hermanos, estamos hablando de todo nuestro cuerpo, de nuestra mente y nuestro corazón. Porque dice que del corazón salen los pensamientos del hombre. Del corazón salen pensamientos de hacer maldad, de adulterar, de fornicar, de robar, de tomar, de hacer homicidio, etc. Hay un montón de cosas. Pero muchas veces lo estamos pasando en el adulterio, la fornicación. No, son muchas cosas que salen en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer un cambio primero en nuestro corazón para poder ser, ¿verdad? Porque dice, antes esto lo que hacíamos en la carne, tal como borracheras, fiestas. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que los decimos llamar el cuerpo de Cristo, porque muchas veces los decimos llamar, pero no somos, pero de una poquita parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora bien, hermano, usted que está en esta tarde, en este lugar, usted está siendo partícipe del cuerpo de Cristo. Y por eso que esta palabra le está llegando a usted. Por eso le digo, que le ha sido bueno que hubieran habido amigos, ¿verdad? Para enseñarle esta palabra de Dios. Para enseñarle cómo Dios lo puede transformar. Hay gente, hermanos, que aún cuando ya le llevan la enfermedad mortal, pero aún no se quieren convertir en los caminos de Dios. No se quieren convertir a Dios, llegando que ya tal vez ya no sirven para nada en esta tierra, pero su alma aún está viva ahí, y Dios lo que está buscando es el alma suya también. Pero dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo también, o sea que somos un solo en Cristo Jesús, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso los deseos de la carne muchas veces son los que nos hacen alejarnos de las cosas de Dios. Es porque no ha habido ese cambio en nosotros. Pero esta tarde, hermano, quiero que entendamos y quiero que hagamos 3 de estas pocas cualidades que hay para ser cristiano, ¿verdad? Tenemos, hermanos, como les decía, ¿verdad? Los deleites de la carne son borracheras, fiestas paganas y todo, hermano. Cometer adulterios, andar, hermanos, allá deleitándonos, quizás, hermanos, en cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Pero ahora, hermano, que ha venido el evangelio de nosotros, usted ya tomó esta segunda cualidad, ¿verdad? Que es cambio en nosotros. Dígame usted, hermano, cuando el hermano que se andaba borracho, no ve un cambio en esa persona. Cuando la hermana quizás no era cristiana, andaba toda pintuleada, toda empantalonada, cosa que esto nadie le gusta que vende la pintura de los pantalones, pero vamos a hablar, hermano, de un cambio. Ahora ve, hermano, usted tal vez con su falda, con su velo, póngala antes y póngala ahora, si no va a haber un cambio en esta persona, ¿verdad? Es como cuando nosotros, cuando éramos niños, somos adultos, somos viejitos, van cambios en nosotros. Así también tienen que ir esos cambios en nuestra vida, también nosotros en Cristo Jesús. ¿De dónde venimos? ¿De dónde el Señor nos ha sacado? Pero ahora donde Dios nos tiene. Pero a todo esto también la palabra de Dios dice que no lo exaltemos también, ¿verdad? Que no los creamos más que los demás, sino dice que tenemos que ser sabios y humildes en sabiduría también, ¿verdad? Y tener este entendimiento, ¿verdad? De que cuando lo estamos haciendo, pues también esto se lleva a la práctica. Porque si nosotros no llevamos esto a la práctica, entonces estamos tales cuales como los amigos que aún no han reconocido a Dios, que aún no han creído que Dios existe, ¿verdad? Porque a muchos saben que Dios existe, pero no creen en Él. Es como que no crean. Porque cuando nosotros creemos que Dios existe, entonces lo aferramos a Él, ¿verdad? Por eso dice que vino a salvar a lo que se había perdido. Nosotros en otro tiempo, hermano, cuando no éramos transformados, somos transformados hoy, estamos apartados de Dios. Estamos perdidos. Por eso dice que Jesucristo vino a salvar, dice, lo que se había perdido. Por eso le digo que Dios es vengador. Y en el tiempo antiguo, hermano, había una condenación para todo el que hacía maldad. Por eso dice la palabra, dice, por cuanto todos pecaron, dice que Dios los constituyó. Y estos hermanos de la antigüedad estaban condenados, estaban destituidos de la gracia de Dios. Dios los había apartado, pero Dios era tan bueno, hermano, y que Jesucristo existía antes. Porque dice que Él fue creado antes que todo fuese creado, ya estaba. Pero Dios quizás en un momento dijo, voy a mandar a Jesucristo por amor de ellos. Y es ahí, hermano, donde entra usted y yo, por esa gran misericordia de nuestro Dios. Pero Dios aquí nos está pidiendo, porque cuando los habían destituido, pero cuando nosotros venimos y tenemos esa oportunidad, Dios nos está pidiendo cambios. Ya no vamos a ser los mismos de antes, usted no va a ser el mismo machista, el mismo respondón, el
mismo enojado, usted va a andar peleando con su hermano, con su vecino, con sus hijos, con nadie, porque usted ya ha sido transformado. Hay cambios en nosotros. Este evangelio ha nacido en nosotros. Por eso dice en Colosenses 1, 4, 5 y 6. Colosenses 1, 4, 5 y 6 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos, a causa de la esperanza que hoy está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece, y también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Ven cómo dice, hermano? Y habiendo oído vuestra fe, dice, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis con todos los santos. Es que esta es la transformación, hermano, esta cualidad de Él. Cambios en nosotros. Dice que nosotros tenemos amor entre los santos. Entre los santos, los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso dice ahí, ¿verdad? Y dice: habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. O sea que nuestra esperanza está, hermano, que si nosotros acá hacemos tocando y nosotros tenemos una esperanza allá en los cielos también, ¿verdad? Y dice más adelante, dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio. Hoy hay muchos evangelios diferentes, hermano, porque hoy el hombre está haciendo su doctrina como le conviene, ¿verdad? Hoy el hombre está haciendo las cosas como le conviene. Por eso hoy en día se está levantando un montón de iglesias. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas de hombre. Hoy la doctrina de Dios ya no se está predicando. ¿Por qué? Hoy estamos buscando lo nuestro propio. Hoy estamos viendo bien y llorando a los hermanos, y yo le caiga bien a los hermanos, y yo le caiga bien a los demás. Pero lo estamos apartando de Dios, lo estamos apartando de esta gracia de Dios, donde dice que tenemos que tener gracia en Él, ¿verdad? Por eso dice ahí el 6, ¿verdad? Dice el 6: que haya llegado, dice, hasta vosotros, así como a todo el mundo. Así como a todo el mundo. Y lleva frutos y crece también en vosotros. En nosotros, cuando lleva a Cristo, hay frutos. ¿Cuáles son los frutos que usted está llevando? Usted está todo enojado. Usted desobedece al pastor, obedece a los líderes. Ese es el fruto que está creciendo en usted. ¿Cómo usted va a transmitir este fruto a aquel que quiere llegar a los caminos de Dios? Aquel que viene por primera vez que Dios, estos frutos, ¿cómo los va a llevar si usted no se los da así, verdad? Dice que tenemos que llevar fruto y crecer de la manera a que Dios lo está mandando que lo hagamos. Dice: con humildad, sencillez, ¿verdad? Y mansedumbre, ¿verdad? Es la que tenemos que llevar en obediencia. Porque un cristiano que no es obediente no tiene ninguna de estas cualidades todavía. No ha habido una transformación. Pero ahora en Cristo Jesús, lo que estamos acá, hermano, estamos por obediencia y por ser transformados. Si aún no hemos tomado el paso, hermano, tomémoslo, para que el Señor dice que nos dé nuestra gloria en los cielos también, ¿verdad? Porque hoy en día nuestra preocupación de muchos, o de muchos grandes, digamos así, es el hacer acá en la tierra. Donde dice la palabra de Dios que vuestro tesoro, dice, está en los cielos. Dice, donde dice que el orín no corrompe, ¿verdad? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, donde allá está guardada nuestra corona, ¿verdad? Por eso nuestro tesoro tiene que ser allá, no acá. Lo que nosotros vamos a hacer acá es esto, lo que lo está diciendo acá, ¿verdad? Llevar sus obras y crecer en las obras del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá en la tierra, ¿verdad? Con humildad y obediencia. Esto, hermanos, porque muchas veces lo que esto trae, muchas veces en nosotros con estos cambios son iras, contiendas y vanagloria, ¿verdad? Esto es lo que trae muchas veces en nosotros. Pero cuando tomamos esta segunda cualidad, hay cambios en nosotros. Estos cambios los tenemos que tomar para hacer, como es el tema, verdadero cristiano. Como les decía, cristiano, no todo el mundo se dice llamar cristiano y anda a su manera y no anda a la manera de Dios. Pero para ser cristiano tenemos que tomar estas tres cualidades, ¿verdad? Vamos a pasar, hermanos, a la tercera cualidad: dar frutos y crecimientos. Dar frutos y crecimientos. Cuando hablamos de dar frutos, hermanos,
fruto quizás puede ser nuestro testimonio. Ese puede ser nuestro fruto, ¿verdad? Enseñar esta palabra a los demás. Nuestro fruto puede ser llevarnos con los hermanos, como decía ya Pablo, ¿verdad? Estar en paz con todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Somos nosotros los santos, porque Dios sí lo ha llamado a ser santos, ¿verdad? Somos nosotros. Esta paz tenemos que llevarla a nosotros, ¿verdad? Cuando andamos, hermanos, en los caminos de Dios, llevamos frutos hacia los que no necesitan oír palabra de Dios. Casi esta palabra de Dios todo el mundo la ha oído, pero no todos le ha llegado la palabra como la quieren oír, ¿verdad? Porque muchas veces el hombre lleva su palabra a su conveniencia, ¿verdad? No la lleva tal y como está escrita en la palabra de Dios, ¿verdad? Para esto, hermano, hay que ser sabio para llevar esta palabra a Dios, para llevar estos frutos a quien los necesita. Esos son los frutos que nosotros vamos a dar, llevar esta palabra hacia aquel que aún no ha conocido los caminos de Dios. Y cuando estamos hablando del crecimiento también, hermano, es nuestro testimonio, nuestra forma de caminar delante de Dios. Ese es el crecimiento, ¿verdad? Quizás no va a haber un crecimiento numérico acá, quizás no va a haber más corto, más alto, ¿no? Pero no, mi crecimiento tiene que ser mi testimonio como hijo de Dios, como verdadero cristiano, ¿verdad? Que donde andemos, nuestro crecimiento tiene que ser mostrado a todos, ¿verdad? Y es ahí donde usted muestra su testimonio, usted lleva el fruto a toda aquella persona que lo necesita. Porque aún hay cristianos que necesitamos frutos, hay cristianos que necesitamos oír de la palabra de Dios, porque hay débiles en la fe todavía, hermano. Hay hermanos que se quedan en su casa por un poquito de capricho. Estos necesitan oír también ese consejo, estos necesitan también crecer espiritualmente. Por la mañana estamos llevando unos temas muy bonitos, una oración, la verdad, por el crecimiento espiritual. Cosa que la iglesia se está debilitando, porque hoy en día también lo que está creciendo, como dijo mi hermano, es el fanatismo también. Pero para eso, hermano, procuremos tener estas cualidades para que seamos perfectos. No perfectos como Dios, pero ante los hombres también tenemos que ser perfectos, porque Dios dice que nos ha llamado a perfección. No perfectos como Él, pero nos ha llamado a perfeccionarlos también. No los vamos a quedar allá, no, solo voy a la iglesia a ver palabra de Dios y me vengo a mi casa tranquilo y vuelvo a ir y vengo y sigo haciendo lo mismo. El problema va a ser allá cuando digo, el hermano, ¿verdad? Que se va a cerrar la puerta y muchos pecados van a tocar y no lo va a abrir la puerta, ¿verdad? Ese es el problema. Porque tenemos que tener en cuenta cada día esto, hermano, lo que Dios ha hecho por usted, por mí, ¿verdad? Lo que Dios hace por todos. Ustedes tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Porque no es el momento, ¿verdad?, que seamos sorprendidos como el hermano, que en una vez entrar en una vida nos podamos entrar, ¿verdad? Por eso tenemos que tomar esta tercera cualidad, ¿verdad? Nuestra forma de hacer es lo que nos distingue, ¿verdad? En Colosenses 1:12 dice, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de sus santos en luz. Oiga, hermano, como dice, que nuestra forma de ser, en lo que nos distingue, dice, es con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Oiga, hermano, lo hizo aptos, dice, para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice que ¿a dónde está nuestra herencia? Dice que en los cielos. El Señor lo ha hecho apto, usted y a mí también, para el participar de la herencia que está en los cielos, ¿verdad? Pero para esto, hermano, tenemos que dar estas tres cualidades, ¿verdad? Para poder ser aptos, para poder alcanzar esa herencia, ¿verdad? Nos lo está diciendo en Colosenses 1:13, ¿verdad? Por eso dice, apto, dice, para participar en la herencia en los santos de luz, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su santo Hijo. Imagínense, hermano, lo que él estaba explicando, ¿verdad? Que cuando todos pecamos, dice que Dios te instituyó, ¿verdad? Pero dice que de ahí el Señor, de ahí dice que los ha sacado y los ha trasladado, dice, a través de su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener la salvación, para que nosotros seamos aptos de esa herencia, ¿verdad? Por eso que hoy en día, hermano, hay muchos que se quieran confiar a Dios, porque dicen que para ellos dicen que alma que pecare esta morirá. Para ellos, cuando cometen un pecado, ellos porque han recibido una doctrina, ellos están muertos en pecados, pero no leen la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dicen que el Señor los ha hecho aptos para una herencia, dice que y los ha sacado para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice el 13, ¿verdad? Dice el 13, el cual dice nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. En Cristo Jesús tenemos esa esperanza de que anda buscando el amigo,
aquel que se ha caído, gracias a Dios, en Cristo Jesús tenemos toda esa esperanza, ¿verdad? Porque el Señor dice que los ha sacado, dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Porque cuando andamos fuera de Dios, andamos muertos, ¿verdad? Andamos en la potestad de las tinieblas, dice la palabra de Dios, que dice que somos pertenecientes a la muerte segunda, ¿verdad? Y la muerte segunda, dice la palabra, que es aquel que está apartado de Cristo. Todo aquel que no está en Cristo, hermano, está en muerte, está en la muerte segunda, ¿verdad? Porque está alejado de Cristo, ¿verdad? Pero el Señor, siendo tan bueno, Dios Padre, dice la palabra de Dios, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su Hijo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Aquí no importa cuál pecador sea el amigo, aquí no importa cuál delito haya cometido, pero dice la palabra de Dios, dice, en él quien tenemos, dice, redención por su sangre y perdón de pecados. Aquí durante usted está con vida, hermano, aquí usted tiene la oportunidad, aquí el amigo tiene la oportunidad de salvación. Pero para eso, el primer paso que usted va es la primera cualidad, transformación. Cuando venimos a Dios, hermanos, por primera vez, ¿verdad? No venimos todavía, ¿verdad? Muy convencidos también muchas veces, ¿verdad? Pero sí venimos creyendo, y eso es lo importante, esta primera cualidad, creer para transformarnos, ¿verdad? Y de la segunda cualidad es también, hermano, es que hay cambios en nosotros, ¿verdad? Cuando usted viene, ¿verdad? Usted todavía viene débil, ¿verdad? Usted todavía no entiende que es el Evangelio, ¿verdad? Pero cuando toma la primera cualidad, ¿verdad? Dice que usted es transformado de una persona a otra, ¿verdad? Y cuando venimos, hermano, cuando ya estamos en los caminos de Dios, cuando el amigo ya está en este lugar, pues ahí donde entra esta segunda, dice que hay cambios en nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo va a cambiar este amigo? Porque usted que ya está en el hecho tiene que tener estas cualidades. Y si usted no las tiene todavía, procure hacerla, ¿verdad? Para que usted pueda transmitir ese crecimiento y ese fruto del cual el Señor está persiguiendo a través de su palabra hoy en esta tarde. Y hermanos, vamos a ir cerrando ya, ¿verdad? Con esto que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Yo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que en esta tarde se ha hecho presente el culto, ¿verdad? Yo bendiga, ¿verdad? Mis hermanos que estuvieron en ayuno también esta mañana. Yo les decía, hermanos, pues acá oremos primeramente por los que estamos acá por el Liberty, pero después vamos a orar por todos, ¿verdad? Porque el Señor dice, le pidió que los ha mandado a orar por todos, ¿verdad? Por todos estuvimos orando hoy en esta mañana, ¿verdad? Pero primeramente pusimos nuestras cargas porque usted tiene que preocuparse por usted primeramente, ¿verdad? Porque como decía, no tener que decirle que yo me preocupe por aquel que anda mal y mi vida quede así como ando tal vez yo mal, ¿verdad? Y yo me estoy preocupando porque anda mal y tal vez por yo no me estoy preocupando. Primeramente se la palabra que tenemos que ser nosotros, tenemos que ser transformados nosotros para después ayudarle a los demás también, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, hermanos, por esta pequeña meditación de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya que a veces tal vez nos cuesta un poco, ¿verdad? Preparar estos mensajes, ¿verdad? Tal vez por nuestro trabajo, ¿verdad? Y mi esposa no me deja mentir, ¿verdad? Que he estado viniendo algo noche de trabajar, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, si nos ha llamado, nosotros tenemos que tener estas cualidades, ¿verdad? Si somos cristianos, a nosotros nos tiene que dificultar por qué predicar esta palabra, ¿verdad? Porque el Señor ya nos cambió, ya nos dio estas tres cualidades de unas pocas, porque son muchas cualidades para poder ser cristiano. Así que en esta tarde, hermano, doy gracias a Dios, a mi hermano, que me dio este privilegio, y esperando, hermano, que usted lo haya entendido, ¿verdad? Y si usted tiene alguna o no tiene otra cualidad, pues procuremos tenerla, ¿verdad? Para ser, como dice la palabra, apto para la herencia que tiene guardada nuestro Señor para cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos.